Vamos a comenzar este nuevo encuentro. Nos vamos acercando al final, como les decía. Estamos cerca de los últimos tomos que componen En busca del tiempo perdido. Y hoy nos toca hablar de La prisionera, el sexto volumen, y el primero que se publica de manera póstuma, porque estos tres últimos volúmenes se van a publicar a partir del trabajo de edición que va a realizar el hermano de Marcel Proust. Ya hemos hablado en algún momento en el encuentro introductorio cómo, bueno, se agrava el estado de salud de Proust hacia el año 2021, y allí, bueno, toma esa célebre medida extrema, ¿no?, de acondicionar su habitación, insonorizarla y, digamos, casi abandonar prácticamente toda vida social en una especie de carrera contra el tiempo para poder acabar con su proyecto. De hecho, también es célebre el día en que coloca la palabra fin en su cuaderno, cuando termina la escritura del tiempo recobrado, y bueno, avisa a su ama de llaves, ¿no? Le comenta que ya ha terminado la novela, y a las pocas semanas fallece Marcel Proust, habiendo dejado una serie de cuadernos, esos célebres cuadernos de tapa negra, con esa caligrafía apretada y llena de correcciones encimadas unas de otras, y con esos papeles que pegaba Proust en los cuadernos, ¿no? En sus relecturas, hacía correcciones e iba pegando tiras de papeles. Bueno, eso se puede ver en internet, o también hay documentales sobre esa cuestión de los manuscritos de Proust. Y luego, por supuesto, el trabajo de edición, el arduo trabajo de edición que implicó la publicación de La prisionera, de Albertine desaparecida, como se la tituló en la primera edición, y luego se optó por el título La fugitiva, básicamente a partir de la correspondencia que había tenido Marcel Proust con sus editores. Bueno, son dos novelas muy ligadas unas con otras. La prisionera y La fugitiva son dos novelas que en algún momento se había proyectado publicar en un único volumen, previo al tiempo recobrado. Bueno, antes, algo que ya no se usa, ¿no? Pero en los libros, cuando se los publicaba, siempre había como un suelto en el que se anunciaban futuras publicaciones de la editorial. O también en algunas revistas literarias se anticipaba, cuando se hacía la reseña de algún libro en particular, las obras que estaban en preparación de ese mismo autor. Y la verdad que hubo muchos cambios. Fue un proceso que tenía muchos cambios en cuanto a la edición de estos tres últimos volúmenes. Todavía, mientras Proust estaba vivo, habían aparecido, como les digo, anticipos o estos sueltos que anunciaban la edición de estas obras, todas ellas bajo el título de Sodoma y Gomorra. Digamos, la idea era como que fuesen diversas partes de Sodoma y Gomorra, y digo esto, por supuesto, porque habrán observado la importancia que tiene el tratamiento de la homosexualidad de manera muy explícita en La prisionera. Digamos, si bien en Sodoma y Gomorra, ¿no?, se había comenzado a desarrollar este tema a partir de esta escena de voyeurismo del narrador, que observa el encuentro entre Jupián, el chalequero, y Charlus, el barón de Charlus. Pero bueno, ya en este tomo y en los siguientes, va a ser uno de las temáticas centrales de la novela de Proust, la homosexualidad. Y bueno, vamos a encontrarnos con una serie de situaciones, de escenas y sobre todo de reflexiones acerca de la condición homosexual. Entonces les decía, bueno, que se iban a publicar estos tomos, digamos, dentro, como partes de Sodoma y Gomorra, y luego, bueno, fueron anunciados como un único tomo,
bajo el título de La prisionera, y después, bueno, finalmente, ya cuando había fallecido Proust, se publicaron separados estos tomos de La prisionera, y como les digo, Albertine desaparecida o Albertine ha desaparecido, se titulaba en la primera edición, y de hecho así se tradujo hasta, digamos, a lo largo del siglo XX, muchos editores adoptaron ese título para el sexto tomo, pero vuelvo a insistir, a partir de la correspondencia que tenía Proust con sus editores, además en un mal momento de relación con los editores, Proust no estaba muy conforme con el trabajo de edición. Entonces allí, bueno, Proust había como establecido que el título del sexto tomo iba a ser La fugitiva, básicamente. Bueno, más allá de estas cuestiones contextuales, vuelvo a insistir, ¿sí? Alicia se acaba de sumar, muy bienvenida. Les decía, bueno, que acá hay un trabajo de edición póstumo que corrió, estuvo a cargo del hermano de Marcel Proust. Entonces, bueno, acá por supuesto no hubo la posibilidad de que Proust corrigiera las primeras, digamos, tiradas, ¿no? Dentro del trabajo de impresión. Por eso también a lo largo del siglo XX se han ido realizando diversas modificaciones, se introdujo a veces índices, en el caso de La prisionera verán que no hay ningún tipo de división de la materia narrativa, o sea, no está dividida en secciones o capítulos o partes, como habíamos visto en Sodoma y Gomorra y en el mundo de Germans, y cómo va a volver a aparecer en La fugitiva. Es decir, hay una serie como de incoherencias, de vacilaciones, ¿no? Se toma una forma, se toma otra, que tenía que ver, vuelvo a insistir, por un lado porque no estaba muy conforme Proust con el trabajo de la editorial, la última etapa fue tensa, pero también, como les digo, por el hecho de que, bueno, por su enfermedad y su muerte, digamos, los últimos tomos no fueron revisados por el propio Proust. Entonces, bueno, también la crítica ha señalado una serie de incongruencias que ya iremos viendo en el análisis de estas tres novelas. Bueno, como venimos viendo también, esta novela arranca inmediatamente, ¿sí? Luego de las últimas escenas de Sodoma y Gomorra, que estaban centradas en la relación entre Albertine, y ahora sí le podemos dar su nombre al narrador, Marcel, porque es en La prisionera, en boca de Albertine, que aparece el nombre del narrador por única vez en todo el ciclo. Es decir, el único momento en que el narrador va a tener el nombre del autor se va a dar precisamente, insisto, en estas escenas, primeras escenas de, de La prisionera, y allí, bueno, a partir de ahí podemos empezar a llamarlo Marcel al narrador. Es una novela que tiene características muy particulares, me parece a mí, yo soy de los que cree que es la más novelesca de todos los tomos que componen En busca del tiempo perdido. Básicamente, lo que va haciendo el narrador es, bueno, relatar su convivencia con Albertine en el departamento de la familia del narrador en París. Vemos también un poco el detalle, ¿no? de esa conflictiva relación, una relación que por supuesto está atravesada, como ya lo venimos advirtiendo, por los celos extremos del narrador, que a la vez se han justamente quizás potenciado por las sospechas de homosexualidad de Albertine, hacia Albertine. Es decir, para el narrador, Albertine es lesbiana, tiene varios indicios, ¿sí? O él cree tener varios indicios, mejor dicho, de esa identidad sexual de Albertine, y esto, por supuesto, como les digo, potencia los del narrador. Tenemos también entonces otra cuestión importante, de las que más se ha destacado
la crítica ha destacado esta cuestión en esta novela en particular, una muy profunda reflexión, un muy profundo análisis de la pasión amorosa de ese sujeto y por supuesto de sus celos. Algo que ya se había anunciado, ¿no?, en el primer tomo, cuando se narraba la historia de la relación entre Swann y Odette de Crécy, relación que sabemos que el narrador solamente conoció de oídas, pudo reconstruir a partir de lo que le contaron sus familiares o de lo que se decía sobre el Salón Berthourin en ese momento y la relación entre Odette y Swann. Y por supuesto vamos a encontrar cómo en esta novela en particular, en varios apartados, se vuelve sobre la relación entre Odette y Swann, porque por supuesto el narrador encuentra en esa relación amorosa un paralelo, ¿no?, un paralelismo con la propia experiencia. Por supuesto, podemos pensar que, bueno, es una reflexión desde un punto de vista de la experiencia masculina, es una indagación respecto de la erótica masculina. Hay varias cuestiones a tener en cuenta y que el mismo narrador va, por un lado, relatando lo que hace y luego también, por supuesto, como les digo, reflexionando, ¿no? Esto que, por ejemplo, Roland Barthes llamaba la función endoscópica de este tipo de estrategias del narrador, ¿no? Realmente hay un muy profundo análisis, repito, de las cuestiones que atañen a la pasión amorosa de Marcel y a sus celos. Entonces hay como un movimiento, una especie de desdoblamiento, ¿no?, de ese narrador que por un lado, por supuesto, cuenta el infierno, ¿sí?, que vive en su convivencia con Albertine, sus deseos de huida, de fuga, ¿no?, de huir a Venecia, ese proyectado viaje a Venecia del que también ya se viene hablando en los tomos anteriores. Y luego, como les digo, un narrador que puede salirse de sí mismo, por así decirlo, para analizar esa situación que le ha tocado experimentar o vivir. En este sentido, bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Me parece que una de ellas tiene que ver, bueno, con este desdoblamiento del narrador, de la voz narrativa, pero también, por ejemplo, hay una especie en ese análisis, de una paradoja de los celos, sobre todo de los celos en las circunstancias en las que se encuentra Marcel con sus sospechas sobre la homosexualidad de Albertine. La paradoja sería, por un lado, hay un deseo de posesión, y de hecho hay una descripción muy detallada de las prácticas en las que se inscribe esa posesión: vigilancia, encierro, control, los regalos, también vamos a hablar de eso, ¿no?, de la cuestión, digamos, de los obsequios caros que realiza el narrador a Albertine. Digamos, todos ellos con el objeto, con la finalidad de, bueno, sostenerla, de apresarla, ¿sí?, a Albertine, no solo en su departamento, sino también en su relación. Pero por otro lado, hay un paulatino descubrimiento de la imposibilidad de esa posesión, que se acrecenta incluso por el hecho de la homosexualidad o la presunta homosexualidad de Albertine. Esto también va a estar presente y de una manera, creo yo, incluso más compleja, en la siguiente novela, en La fugitiva, porque por supuesto hay un importante componente ficcional en los celos. Esto ya lo hemos visto, e incluso forma parte de la tradición de la literatura occidental que trata, que aborda esta temática, ¿no? Pensemos en Otelo de William Shakespeare, pensemos en todos esos viejos celosos que hay en la literatura cervantina, por ejemplo, o en el teatro del siglo de oro español. Digamos, era casi un tópico, ¿no?, la del viejo celoso, que por supuesto el celo era la custodia
del cuerpo femenino en tanto posesión, en tanto patrimonio. Pensemos que incluso está esa idea, vuelvo a insistir, sobre todo en nuestra lengua, en la lengua castellana, y también en el francés, respecto de la etimología de celo y digamos, su ligazón semántica con la idea digamos, de lo que se cela es lo que se cuida en tanto objeto, digamos, de la propiedad, ¿sí? Y vemos, por supuesto, que el celoso constantemente está proyectando ficciones, escenarios donde se ejecuta, se produce el engaño, la infidelidad. Por supuesto, intenta prevenir, ¿sí?, la posibilidad de que esa ficción se vuelva realidad, ¿no? A partir, insisto, de todas estas estrategias. Esto está maravillosamente explicado por Marcel, ¿sí? O sea, Marcel sabe que, por un lado, esa pasión atravesada por los celos constantemente lo hace construir ficciones. A la vez también, esto es muy importante, me parece, nos muestra cómo ese componente ficcional está muy presente en la erótica masculina, ¿sí? Es decir, el sujeto masculino como un sujeto que todo el tiempo construye su eros desde lo ficcional, desde las proyecciones imaginarias. Pensemos que en los momentos en que Marcel quiere abandonar a Albertine, por ejemplo, desde la ventana de su departamento mira a las mujeres pasar y se imagina posibles relaciones con ellas. O hay un momento donde están paseando en auto, ¿sí?, en automóvil, y también va mirando a todas las mujeres que pasan por la calle y proyectando fugazmente aventuras amorosas con cada una de ellas. O también, por supuesto, cuando piensa en las costureritas, ¿sí?, que trabajan en el taller o en la boutique de Yupián, el chalequero, y la posibilidad, ¿no?, de tener relaciones con esas mujeres de otra clase social. Es decir, constantemente la erótica de este sujeto masculino se sostiene, insisto, en la imaginación, en la ficción. Y esto se acrecenta por la pasión de los celos. Ya hemos hablado, o ya habló, mejor dicho, la novela, de cómo el amor se sostiene en la ficción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto estaba presente en el amor de Swann, precisamente, ¿no? Que el amor de Swann justamente se producía a partir de esas ficciones que iba construyendo Swann respecto a Odette. La primera de ellas, verla como una figura de Botticelli, de un cuadro de Botticelli, ¿no? Entonces también vuelvo a insistir esta cuestión de lo ficcional. Hay un problema, hay un texto muy interesante, hay un psicoanalista argentino que incluso tiene una presencia en los medios, se llama Luciano Lutero, no sé si lo han sentido nombrar, es un joven filósofo y psicoanalista que escribe mucho sobre literatura y tiene un interesante artículo sobre los celos en Proust. Porque, bueno, siguiendo sobre todo a Lacan, Lutero comenta cómo, por supuesto, en esa ficción, en esa imaginación del celoso, de su mujer con otro hombre, hay, digamos, ciertos sesgos homoeróticos, ¿sí? Es decir, hay una especie de morbo, ¿no? De imaginar a la mujer, a la propia mujer, en este caso Albertine, con otro hombre. Y en esa imaginación se produce también, digamos, la proyección de cómo puedo evitar eso o cómo puedo rivalizar con eso. ¿Sí? Pensemos esta cuestión, está maravillosamente representada en Shakespeare. Otelo no se siente rival amoroso frente a Casio. O sea, Iago elige muy bien con quién, digamos, provocar la pasión de los celos en Otelo. No sé si la tienen muy presente a la tragedia de Shakespeare, ¿sí? Todo tiene que ver con una trama que va urdiendo Iago, uno de sus alférez, los alférez de Otelo, y por supuesto, un poco construir la figura de Casio como rival de Otelo en el amor de Desdémona. Y por supuesto, en la imaginación del celoso de Otelo,
Él no puede rivalizar contra Casio. Entonces, fíjense qué interesante lo que plantea Lutero, por ejemplo, respecto de esto, ¿no? De que la imaginación del celoso no solamente se centra en la mujer que posee, sino también en su potencial rival. Pero acá hay un problema, digamos, de última, sobre todo en el aspecto sexual, la rivalidad de un hombre con otro hombre, ¿sí? Dos varones heterosexuales, digamos, es una, ¿cómo les puedo decir? Una contienda justa, ¿sí? Es decir, las ideas, ¿no? Respecto del placer sexual, de atraer el interés de una mujer, se daría más o menos en un mismo nivel. Acá, en esta novela de Proust, aparece este inconveniente respecto de la homosexualidad, o, insisto, la presunta homosexualidad de Albertín. ¿Por qué? Porque acá no hay lucha posible, ¿no? ¿Sí? Es decir, acá toda acción está condenada al fracaso. O sea, ¿cómo puede competir el celoso con una mujer, con otra mujer, en esa arena, digamos, sexual, erótica, amatoria? Entonces, también tenemos esta cuestión. Fíjense, por ejemplo, que hay como un correlato de ese tema, de ese mismo tema, en la relación entre Morel y Charlus. Porque Morel es el tipo de homosexual que constantemente está realizando conquistas femeninas para ocultar su homosexualidad. ¿Sí? Morel es un Don Juan, incluso un Don Juan muy violento, agresivo, ¿no? En esta novela se narran situaciones que también en su voyeurismo Marcel presencia, ¿sí? En las que se ve cómo se comporta Morel con las mujeres, ¿no? Un poco se construye esa imagen del Don Juan que seduce mujeres justamente porque desprecia a las mujeres. Las seduce para someterlas, las seduce para humillarlas. Y fíjense que esto a Charlus no lo molesta, ¿sí? O sea, Charlus no tiene problemas con la vida heterosexual de Morel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no, digamos, él entiende que el problema sería el rival, ¿sí? Varón homosexual y no estas mujeres, la sobrina del chalequero, por ejemplo, ¿sí? Que es la pareja de, 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 de Morel. Además, bueno, pensemos, ¿no? Estamos en una sociedad en la que, por supuesto, los homosexuales están obligados a ocultarse, están obligados a llevar una vida presuntamente heterosexual. Y eso también le preocupa a Marcel respecto de Albertín. ¿Sí? Todo lo que yo obtengo de Albertín no será simplemente una ficción, ¿sí? Sus besos, sus caricias, los momentos que comparten, que también están descritos en la novela, no serán parte de la fachada que necesita Albertín para poder llevar paralelamente su vida homosexual. Fíjense que es muy interesante lo que plantea esta novela, vuelvo a insistir con esta cuestión, porque realmente la reflexión acerca de la pasión amorosa y la reflexión acerca de los celos está muy marcada por lo que hoy llamaríamos perspectiva de género. En ese sentido, en muchos otros sentidos, Proust se adelanta muchísimo a su tiempo, porque está analizando el amor y los celos en la experiencia que tiene Marcel a partir justamente de esta cuestión crucial en la novela de la identidad sexual de los enamorados o de los amantes. Entonces, vamos a encontrar ese análisis, como les digo. Fíjense, bueno, hay una serie de detalles, de narrar detalladamente todas las acciones que ejecuta Marcel para encarcelar en esa relación a Albertín, ¿no? Vuelvo a insistir, esto está en la tradición, fíjense, en el teatro del siglo de oro y en la novela El celoso extremeño, por ejemplo, de Cervantes, en las novelas ejemplares. Hay una obra de teatro de Quevedo que se llama Refranes del viejo celoso, donde justamente la única posibilidad de custodia del cuerpo femenino es construir una especie de cárcel. ¿Mm?
Una cárcel donde haya custodia, vigilancia, una cárcel que sea, bueno, confortable en lo posible, los vestidos, las rosas, las joyas que constantemente está regalándole Marcel a Albertine. Y también pensemos, ¿no?, que una cosa que lo atormenta a, a Marcel es que Albertine constantemente está, también aparentemente, según su perspectiva, proyectando una fuga. Cada vez que Albertine sale, siempre hay, digamos, mentiras o hay reticencia a contar qué hizo, con quién estuvo. Y por supuesto, bueno, también hay en la novela un efecto de escalada, ¿no? En cuanto a esas sospechas y en cuanto al tormento de los celos. Y un poco es interesante cómo conjuga esta cuestión con la otra que viene desarrollándose en la novela, que es la de, por supuesto, el ascenso y la caída social de determinados personajes, ¿no? Estamos ahora con la posibilidad de una reunión en el Salón Verdurán, un salón en el que tiene un enorme protagonismo Charlus, un Charlus que prácticamente ha tomado el salón, ¿sí? Y Madame Verdurán no está para nada conforme con ese atropello propio, además del carácter que ya venimos conociendo del barón Charlus. Y la idea de que en esa reunión, en ese salón, van a asistir Mademoiselle Ventil y su amiga. Y allí quiere ir, ¿sí?, Albertine. Y por supuesto, Marcel no quiere que vaya. Entonces hay una serie de, digamos, estratagemas para evitar, ¿no?, que Albertine se reúna con esas dos mujeres corruptoras, aparentemente en la imaginación, por supuesto, de Marcel, ¿sí?, que le pueden llegar a corromper o la van a terminar de definir a Albertine. Y allí va Marcel a participar de esa velada. Fíjense que en esa velada el gran tema es la homosexualidad. Un poco el barón Charlus invita a gente de su condición. Estos personajes se muestran abiertamente homosexuales en la reunión, si bien no hay una explicitación, pero sabemos, ¿no? O sea, ahí ya Marcel los observa a todos, e incluso hay charlas sobre la homosexualidad, ¿sí? Hay una conversación incluso respecto de la superioridad moral de los homosexuales. O sea, hay una cuestión muy, muy importante ahí. Y bueno, un poco Verdurán va a... Un poco esta novela narra el principio del fin del barón de Charlus, porque no va a ser Morel el que finalmente, digamos, arruine a Charlus, o mejor dicho, lo va a arruinar, pero a partir de un estratagema de Madame Verdurán. Madame Verdurán que ya sabemos que novela a novela va escalando un poquito más, ¿sí?, socialmente, y que, bueno, esta vez se lo va a hacer pagar a un Germans, ¿sí?, una especie de guerra Verdurán-Germans, ¿sí?, que ya se venía dando, y ahora, bueno, Madame Verdurán tiene la mesa servida, por así decirlo, para ejecutar, y esa es la palabra que utiliza la novela, ¿sí? El narrador dice, yo no voy a asistir a la ejecución de Charlus. Entonces, bueno, por supuesto el instrumento va a ser el inescrupuloso músico Morel. Otra cuestión a tener en cuenta en esta novela es un tema que también ya se había empezado a desarrollar y que luego va a tener enorme importancia en las novelas subsiguientes, que es el tema de la muerte. Empiezan a morirse los personajes de la novela. Y ahora es el turno de Bergot, y si bien más bien es una evocación, porque ya había muerto hacia finales de Sodoma y Gomorra, el turno de Swann. Es muy interesante porque, por supuesto, las muertes de Bergot y de Swann van a estar íntimamente ligadas a una reflexión del vínculo entre vida y arte. En el caso de Bergot, bueno, eso es un poco más claro respecto de bueno, su vinculación en tanto escritor, ¿sí? La idea de que Bergot va a sobrevivir a su propia muerte
en sus libros. De hecho, es hermosa la escena cuando Marcel se va a dormir, digamos, un poco recordando la figura de Bergot y lo ve de alguna forma vivo o resurgiendo, resucitando en los libros que él tiene en el anaquel de su dormitorio. Entonces, bueno, empieza a aparecer esta reflexión, por supuesto, en la relación entre arte y tiempo. Reflexión que se va a profundizar muchísimo en el último tomo, en El tiempo recobrado. También, en el caso de Swann, hay una reflexión muy interesante. Si bien Swann no es un artista y no ha dejado un legado, a Swann le espera un destino de resurrección similar al de Bergot, pero no por su obra, sino por la obra de Marcel. Acá aparece el primer, digamos, la primera cita absolutamente explícita del carácter metaficcional de la novela. Y a partir de ahora vamos a encontrarnos con varias de estas citas. Yo quería leerles precisamente lo que dice el narrador cuando se recuerda la muerte de Swann. A ver, ya lo tengo por aquí. Les decía yo entonces que había una especial, una particular, un particular interés por parte del narrador de evocar la figura de Swann, la tiene muy presente a lo largo de toda esta novela, básicamente, vuelvo a insistir, por su carácter casi anticipatorio, ¿no? En su pasión por Odette con la figura bueno, del amor que él está teniendo o de la relación tan conflictiva que tiene eh, con Albertine. Lo tenía acá y se me fue. Bueno, para no perder demasiado tiempo, la perdí, ya la voy a buscar porque tenía anotado, pero no es la página que tengo acá anotada en mi cuaderno. Lo que dice básicamente es que Swann, que posiblemente ni lo registró a Marcel, que no le prestó la más mínima atención, o que incluso quizás le haya parecido, bueno, un, digamos, un don nadie, por así decirlo, con sus ínfulas de artista, no va a morir porque está en su novela, ¿sí? Porque él, Marcel, lo ha convertido en un personaje de novela que va a hacer que Swann, ¿sí?, esté siempre presente o vuelva a estar presente cada vez que alguien lea esa novela, que es la que estamos leyendo nosotros. Insisto, esa reflexión va a ser como el punto de partida a una serie de reflexiones bien explícitas acerca de, digamos, la autorreflexividad, ¿no? La reflexión de esta novela sobre la propia novela y de Marcel como el autor, narrador de lo que estamos leyendo. Y por supuesto también en consonancia con estas ideas que de alguna forma hoy están muy, muy presentes, ¿no? Pero que en ese momento están, digamos, todavía construyéndose el campo de la crítica literaria, una crítica que siempre estuvo muy atada, pensemos, a comienzos del siglo XX, a la biografía de los escritores, ¿sí?, que priorizaba, ¿no?, la vida y la influencia de esa vida, incluso en el mejor de los casos del entorno social, de la procedencia, del medio del que venía el escritor en su obra. Y acá, bueno, lo que plantea Proust es una especie de inversión, ¿no? De poner el foco ya no en la vida, sino en la obra. ¿Mm? Digamos, como que invierte, ¿no?, el orden o el vector de la relación de la crítica. ¿Mm? Vuelvo a insistir, Bergot está muerto.
Además, muy graciosa, no sé, graciosa entre comillas, la muerte de Bergot, ¿no? Que se muere frente a un cuadro de Vermeer en el Museo del Louvre. Pero no se muere de éxtasis ante la obra, sino se muere porque tiene una indigestión. No, sí, le agarra justo el ataque frente al cuadro. Entonces, a mí me parece genial esa redacción, porque por supuesto es muy poética, ¿no es cierto?, la muerte de un escritor frente a una obra de arte, en el marco de un museo, una especie de éxtasis, ¿no? Estético. Pero en realidad lo que venía haciendo Bergot era comer mal, abusar de los narcóticos, o sea, venía llevando una vida muy poco ordenada, que atentaba contra su salud, y bueno, se da esa coincidencia, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante, porque en definitiva, también hay que decirlo, Marcel, como Madame de Villeparisis, también se ha desilusionado de los escritores. También está desilusionado de los hombres que producen arte. Por eso decide básicamente prestarle atención solamente a sus obras, ¿sí? Desentenderse de esos escritores, de esos sujetos. ¿Se acuerdan, no? Que al comienzo de la novela, por supuesto, un joven Marcel quería acercarse a Bergot, quería estar en contacto con Stir, ¿sí? Quería, digamos, pensaba, ¿no? Que era eso, que era el hombre, que era el sujeto, el artista, el que podía, ¿no es cierto?, legar o ayudar a Marcel a desarrollar su vocación de escritor y sus concepciones sobre el arte. En realidad lo que ha descubierto Marcel es que, bueno, los artistas, ¿sí?, no son seres extraordinarios, son seres comunes y corrientes, que tienen muertes ordinarias, como la de Bergot, aunque, por supuesto, la prensa, ¿no es cierto?, destaca que se haya muerto casi en un éxtasis frente al cuadro de Vermeer. Y luego, vuelvo a insistir, esa última frase ante la muerte de Bergot, de que lo que importa es la obra, donde va a resucitar Bergot es en lo que escribió. Y de Bergot no va a quedar nada. ¿Sí? Un poco también esa cuestión, bueno, Proust hace esto un golpe, esa idea romántica, ¿no? Del autor como inmortal. No, inmortales son las obras. ¿Sí? De hecho, lo más probable es que el día de mañana, ¿sí?, a la mayor parte de los escritores no sepamos ni quiénes son, ni nos interese quiénes son, ¿sí? No tenemos idea de cómo relacionar la vida o la existencia de ellos con la obra. Lo que sí tenemos es la obra. ¿Mm? Y también vuelvo a insistir con esto, en cuanto a la muerte de Swann, ¿sí? Swann también corre el destino de todos los hombres, ¿sí? La muerte, el absoluto olvido como la persona o el sujeto que fue. Pero Swann va a vivir en el favor que le ha hecho Marcel en convertirlo en un personaje de su novela. Bien, bueno, lo último ya para cerrar mi exposición, tiene que ver con, bueno, este momento del Salón Verdurem, donde también hay una ejecución de una pieza de Vintil, y también a la manera de lo que le había pasado a Swann, ¿sí?, en la primera de las novelas. Por supuesto, hay todo un éxtasis por parte de Marcel al escuchar esa pieza musical, y también una indagación respecto de la experiencia estética. Y en este caso, ya vuelve a pensar estas ideas que hemos visto que pertenecían a John Ruskin, respecto de digamos, de los vínculos que tienen las diferentes artes, de cómo podemos pensar, ¿no?, un arte siempre en su efecto estético en vinculación con otras, o cómo una obra musical, por ejemplo, está llena de referencias que no son musicales, ¿sí?, o buscan traducir en el lenguaje de esa arte otras. Y por supuesto, también pensemos, eso es traspolable a la literatura, ¿o no? Lo que él quisiera en su obra es producir también ese efecto estético, ¿no? Provocar en el lector, en este caso, ¿sí?, ese vínculo, esa red de relaciones, de experiencias estéticas, que no solo se sostienen digamos, en la letra impresa, en este caso, ¿no? Entonces, hay una serie de reflexiones que también van a empezar a ser muy recurrentes, van a alcanzar su
su momento de mayor exposición en la última novela, en El tiempo recobrado, que ya analizaremos en su debido momento, ¿no? Paralelo a esto, vuelvo a insistir, se va desarrollando, ¿sí?, el desastre amoroso de Marcel y Albertine y la caída estrepitosa del barón de Charlus a partir de las estratagemas de Madame Verdurin. En la próxima novela vamos a encontrarnos un poco la continuación, ¿no? Por eso yo les decía el tema de la edición, porque evidentemente uno termina la última línea de La prisionera y, digamos, no terminó nada acá en la novela, todo quedó así como una especie de continuará que inmediatamente se retoma en la siguiente, o sea que hay un vínculo muy, muy fuerte, muy estrecho de todas las novelas, quizás donde más encontramos esa idea. Vuelvo a insistir, pensemos que en algún momento Proust había pensado todas estas novelas como una especie de partes de Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Entonces también por eso de Sodoma y Gomorra a la prisionera y la prisionera a la fugitiva, hay como realmente una continuidad muy, muy próxima y el lector medio que necesita inmediatamente cerrar la novela y agarrar la otra, porque ahí recién se va a definir esta cuestión, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que me parece que podríamos tener en cuenta. Por supuesto, también hay situaciones o cosas que creo que puedo estar dejando de lado. Imagínense que son novelas que abarcan un montón de cuestiones, hay una serie de reflexiones constantemente de todo tipo. A mí me gusta cuando, por ejemplo, la escena en que Marcel baja a hablar con Madame de Guermantes y a pedirle consejos sobre la toilette, ¿sí?, sobre la ropa que le podría regalar a Albertine, y hay toda una serie de conversaciones totalmente banales, pero muy, muy simpáticas respecto de esta cuestión. Vuelve a aparecer, aunque ya con menor fuerza, los ecos del caso Dreyfus. Bueno, todo ese tipo de cuestiones todavía se siguen desarrollando en la novela. No sé cómo ha sido la experiencia, si alguien quiere ir comentando su lectura de la novela de Proust. A mí lo que pasa es que como terminé el número 6, ya se me confunde con la número 5. Y me parece que la número 6 a mí no sé si me gustó más, pero yo la disfruté más, eso quiero decir. La número 6 que la número 5. Como son tan densas las novelas de Don Marcelo, tengo que volver a releer esas pequeñas resúmenes que hago. Pero sí, a mí el tema de los celos me hizo acordar a ese poema de este chiquito de Góngora. Tiene ese poema maravilloso sobre los celos, que resume de una manera obviamente poética el sufrimiento de estas personas frente a esta realidad. Y el personaje ese de Albertín también, que están, como hay situaciones familiares, encierro la imagen, la tortura que significa para una persona ser celosa. Y, o sea, yo creo que habría de otros temas, dos temas principales, el tema de la homosexualidad y el tema de los celos, en la obra en general de Proust. Y el tratamiento que hace de ambos es magnífico. Es más, creo que cualquier estudiante de psicología debería leer esta novela, porque la descripción maravillosa que hace de la complejidad de la condición humana realmente es uno de los motivos por los cuales creo que ha trascendido, a pesar de ser tan complejo leerlo, ¿no? Por ahí yo siento que el cerebro se me achicharra de tanto
subordinadas y de tanto tener que hacer el esfuerzo para entender de qué está hablando. Pero bueno, esa es básicamente mi sensación. Después si habla una compañera, en todo caso voy buscando, o compañero que acaba de ingresar, voy buscando algunas cosas que me han llamado la atención. Pero bueno, dejo a otros. Muchas gracias, Alicia. Bueno, el tema de las frases proustianas, que a veces nos cuesta encontrar, ¿no? La proposición principal, ¿sí? En tantas coordinadas y subordinadas, me imagino que siempre va a ser un inconveniente, pero a la vez también a veces, no sé si les ha pasado, que es como un disfrute perderse en la musicalidad de la frase, ¿no? Es decir, está muy bueno lo que está diciendo, pero ya no sé de lo que está hablando, ¿sí? Porque hay una serie de comparaciones que nos llevan a otra comparación. Siempre se ha hablado del lenguaje analógico de Proust, ¿no? Esto es como esto, y esto que es como esto también es como esto, y como esto, y como esto. Y ya perdí el punto de partida, ¿no? De qué realmente se estaba hablando, porque, bueno, en ese tipo de relaciones que se van estableciendo desde lo sintáctico y desde lo semántico, se va generando ese efecto, ¿no? Pensemos también en cuanto a los celos, vuelvo a insistir con esto, y está muy claro en Proust, y luego lo ha desarrollado el psicoanálisis a partir de Proust. ¿Sí? Hemos hablado, ¿no?, de la enorme importancia que tiene Proust en la filosofía, en la crítica literaria, en, por supuesto, la novela o la literatura del siglo XX, y también en el campo del psicoanálisis. ¿Sí? En la crítica estética, no solamente crítica literaria, ¿no? En realidad, todas estas ideas estéticas, igual, por supuesto, Proust ha ido construyendo a partir de aportes previos, ¿no? Sobre todo, insisto, en la importancia o la relación con la teoría de John Ruskin. Les decía que hay, en el caso de esta novela, toda una serie de momentos o de escenas donde se produce la objetivación de la amada. Hay escenas de voyeurismo por parte de Marcel. Una de las cosas que habitualmente hace Marcel es verla dormida, ¿sí? Verla dormida en ropa interior, verla dormida desnuda. Y es interesante cómo, por supuesto, la descripción del cuerpo de Albertine está en íntima consonancia con los objetos que la rodean, ¿sí? Es decir, Albertine es una cosa valiosa, pero una cosa más en ese espacio lleno de cosas valiosas. ¿Mm? Incluso muchas de las reflexiones o de las comparaciones, las analogías, ¿sí?, que utiliza el narrador para hablar de su atracción, de su fascinación por Albertine, tienen que ver justamente con este carácter material, ¿sí? Digamos, los valores de Albertine pasan por lo que se puede ver, por lo que se puede percibir, y es valioso en tanto su vínculo, su posible analogía con otros objetos valiosos. Obras de arte, joyas, mobiliario, vestidos. Y por supuesto, vuelvo a insistir en esta idea de los celos como un deseo de posesión, íntimamente ligado a nuestra concepción de, sobre todo muy masculina, de que el cuerpo femenino es propiedad, ¿sí?, de otro. De los padres en un primer momento y luego de la pareja, el novio, el amante, el marido, ¿no? Como que nunca la mujer está en posesión de su propio cuerpo, por lo tanto no puede ser percibida como sujeto, ¿no? Un poco, pensemos, el psicoanálisis trabaja mucho esa cuestión de cómo una persona, no sé, extremadamente celosa, lo que tiene que modificar en realidad es su concepción de la noción de sujeto, ¿sí? Y su concepción del vínculo sujeto intersubjetivo, digamos, el sujeto con otros sujetos, ¿no? Y por lo general la base de este tipo de cuestiones está en que estos sujetos no entienden la noción de sujeto o no perciben a los otros como sujetos, ¿sí? Esto está, también sabemos, el psicoanálisis lo ha marcado muy bien, íntimamente vinculado con el consumismo, ¿no?, con el desarrollo del capitalismo, ¿no?, que ha objetivado las relaciones subjetivas, ¿sí? Porque nuestro parangón siempre es, ¿sí?, digamos, el punto de comparación siempre es la relación con las cosas que poseemos o queremos poseer, ¿o no? Somos máquinas, el capitalismo nos ha convertido en máquinas deseantes de objetos, ¿o no? Objetos que nos procuren placer.
¿sí? De ahí el fetichismo, tan característico de la sociedad capitalista, ¿o no? Y por supuesto, las relaciones amorosas no están separadas de esto, o sea, no van por un carril que no tienen absolutamente nada que ver con esta forma de vida que tenemos, ¿sí? Los sujetos modernos. Y claramente lo plantea así Proust en la novela, ¿sí? Vuelvo a insistir, ¿no? Es un objeto hermoso, un objeto de contemplación, un objeto para ver vestido con los mejores diseñadores, para ver en ropa interior, para ver desnudo, pero siempre es un objeto a contemplar, Albertín. Y por supuesto, en tanto ese valor de ese objeto, hay que cuidarlo, como se cuida todo lo que se posee, ¿o no? ¿Sí? Cada vez que tenemos un objeto de valor, lo queremos cuidar, ¿o no? ¿Sí? Pero a la vez, por supuesto, también pensemos esta cuestión. Es muy interesante también lo que plantea la novela de Proust, porque Albertín reacciona, no es alguien que se deja objetivar pasivamente, ¿sí? Y eso también es muy interesante pensarlo en función de la psicología femenina de este personaje, ¿no? Es decir, alguien que quizás saca partido de ese proceso de objetivación, se beneficia con ese proceso de objetivación, ¿sí? El lujo, el placer, digamos, los regalos sobre todo, ¿no? Pero luego, por supuesto, reacciona contra ese proceso y quiere independizarse, quiere libertad, y huye, ¿o no? De hecho, ya el sexto libro, como decía Alicia, bueno, nos anuncia la huida, la fugitiva, ¿o no? ¿Sí? Entonces, también es interesante porque, digamos, por supuesto, nosotros, Albertín, no accedemos directamente a ella, como en la novela no accedemos a la psicología de nadie directamente, son todas las percepciones y las elucubraciones de Marcel respecto de lo que él ve, de lo que otros dicen o lo que otros hacen. Pero Marcel sabe, es más, dice Marcel en algún momento, la tengo que dejar yo antes que ella me deje, ¿o no? ¿Sí? Cuando Marcel está todo el tiempo preguntándose si casarse o no casarse, además tiene el problema, no la quiere nadie, Albertín no la quiere la madre de Marcel, no la quiere Françoise, o sea, nadie está de acuerdo con esa relación, ¿no? Pero vuelvo a insistir, en esa especie de vaivén que hay en la relación entre Albertín y Marcel, Marcel se da cuenta que Albertín reacciona, que Albertín hace cosas, ¿sí? Para ser libre, pero de a rato se somete a esa objetivación y un poco juega ese juego de ser una cosa que le pertenece a Marcel, ¿no? Podríamos pensar, tiene varias aristas, me parece, esta cuestión como para pensarla, ¿no? Respecto de la construcción de esa subjetividad femenina en la novela, en la que, insisto, ¿no? Albertín es como que juega de a ratos el juego de Marcel, ¿sí? Quiere ser esa cosa valiosa que Marcel posee, por los beneficios que esto trae, pero a la vez también reacciona contra eso. ¿Mm? Bien, no sé si alguien quiere agregar algo. Gerardo, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo andan? Sí, estaba con otras reuniones, pero yo estoy todavía no sé si estoy en mitad de Sodoma o en mitad de Gomorra, pero ahí estoy en el tomo 4 estoy. Y lo que me sorprende, cómo va capturando todos los escenarios, las situaciones, los personajes. Hay frases en el tomo 4 horas, no lo tengo acá en mano, pero no, ya lo voy a abrir, que son brillantes, digamos, ¿viste? Porque te deja picando la pelota todo lo que se puede venir, o lo que él va percibiendo, digamos, su gran desilusión, desenmascara todo. Y yo pensaba sobre eso que hablaban sobre las frases largas, ¿viste? Yo digo que creo que lo más auténtico que tenemos entre todas otras cosas, pero lo más auténtico que tiene el narrador Proust, digamos, porque no finge nada, él si se larga sus largas frases por el apremio, la urgencia que tiene de no perder todo lo que ve y percibe y se acuerda y relaciona. A mí me enloquece en gran medida cuando él empieza, te cuenta algo y lo relaciona con otra cosa y se va y sigue y sigue y sigue creciendo la memoria de sus recuerdos, las relaciones que establece me hacen causar muchísima gracia, digamos, porque es como logra te logra invitarte a meterse en su cabeza, digamos.
de más está decir que contemporáneo con el Ulises, digamos, ¿no? Parece que esa época que han vivido las personas de ese momento tenían el apremio de poner todo lo que vivían en ese momento en el hacerlo literatura, digamos. Y hay una frase, sí, que habla en el tomo 4 de la literatura, yo la puse así en el, tengo anotado, que desenmascara la propia realidad. No sé en qué momento ya lo voy a buscar ahí, pero es increíble. ¿Y por qué estoy detenido todavía en Sodoma y Gomorra? Porque en un momento conseguí un libro de un escritor, Andrea Siman, mi inglés también hay limitado, que hace un estudio sobre Marcel Proust. Lo leí a ese ensayo, lo estoy debiendo a Ariel acercárselo, pero me puse a leer la novela de él, Acuérdate de mi nombre, que es esa película que hace poco ganó el Oscar, tiene unos premios interesantes, pero si uno se pone a leer la producción literaria de esa novela, es increíble la relación que hay con lo que hizo Proust hace tiempo atrás, digamos, ¿no? Que se mantiene vigente, como que marcó un estilo de narrar lo interior que uno va viendo del mundo, cómo va desenmascarando toda la sociedad, las relaciones humanas, lo que uno vive, bien, y lo que uno dice hacia afuera es otra cosa, pero es increíble. Eso es lo que tengo para ahora para aportar. Y ya llegaré a lo que dice Ariel, la novela romántica mejor escrita y que él la leyó y la aprecia tanto, que es el tomo que le sigue. Bien, gracias por todo. Gracias, Gerardo. Bueno, yo haría una corrección. Yo no dije romántica, yo dije amorosa, ¿sí? Porque en Proust no hay una concepción del amor romántico. Porque en realidad, o sea, podríamos pensar que Marcel tiene una concepción del amor romántico, pero está absolutamente criticado. O sea, es infernal el amor romántico, es inhumano el amor romántico, ¿sí? Nos coloca expectativas que no podemos nunca satisfacer, nos llena de sensaciones de frustración, nos hace creer que los otros no son sujetos libres, ¿sí? Y son objetos para nuestro placer, ¿sí? Básicamente, bueno, sabemos, ¿no? La teoría feminista ha insistido, ¿no? Pienso, no sé, en el maravilloso libro de Kristeva, Historias de Amor, de Julia Kristeva. Ahí hace un análisis, pero tremendo, ¿no? De las concepciones amorosas inscriptas en los textos literarios y que son justamente con su circulación las que van produciendo las subjetividades que tenemos, ¿o no? ¿Sí? Bueno, al igual que Proust, Kristeva acuerda que la literatura tiene un enorme impacto en la producción subjetiva, incluso en la de aquellos que no leen literatura, ¿sí? Es más, por ahí ellos están más expuestos todavía, ¿sí? Porque simplemente, ¿sí? Recogen, digamos, estas imágenes, estas concepciones de manera crítica, por lo menos en la lectura del texto literario. Yo puedo leer una maravillosa novela romántica, yo en este sentido no estoy despreciando el arte romántico, pero a fuerza de leerlo puedo darme cuenta o ponerme a pensar, esto es así. E incluso muchos artistas románticos han tenido periodos antirrománticos, han renegado de su romanticismo. Goethe renegó de su romanticismo de juventud. Si Byron renegó de su romanticismo. No sé, Jane Austen, totalmente contemporánea de los románticos, tiene una concepción totalmente antirromántica de las relaciones amorosas, sobre todo pensadas en función del matrimonio, ¿sí? Entonces, por eso ahí hago esta observación respecto de esta cuestión. ¿No? Me parece que precisamente lo que muestra, lo que representa esa indagación que hace Proust en La prisionera, tiene que ver con estas concepciones amorosas que están muy presentes, ¿no? Pensemos la idea de, ojo, también el romanticismo no es que construyó estas cosas de la nada, ¿no? O sea, también hay todo un proceso histórico de la tradición literaria occidental, que se remonta, no sé, al amor cortés en la Edad Media, que se remonta a, por supuesto, los poemas renacentistas en las distintas literaturas, inglesa, francesa, española, que han ido construyendo, ¿no? La idea de que la mujer es un objeto de contemplación, ¿sí? Y que el éxtasis es mirarla, ¿no? Y sabemos de que, por supuesto, toda la retórica amorosa se sostiene en la objetivación del cuerpo femenino, ¿no?
Es decir, la mujer como una joya, la mujer como una estatua, como una escultura, como una pintura, nunca como una mujer, nunca como un sujeto como yo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, por supuesto, aparecen estas cuestiones y estos problemas que atraviesa el sujeto. Fíjense que es interesante también, una cosa es, en la novela de Proust, el análisis o la narración de la relación tormentosa entre Odette y Swann. Y otra cosa es la experiencia de una relación análoga en el caso de Marcel con Albertine. Y Marcel lo dice, lo sabe, ¿o no? ¿Sí? Porque una cosa es verlo en el otro, es explorarlo o analizarlo a partir de lo que me contaron, ¿sí? O de lo que observé en otro. Y otra cosa mucho más difícil, y ahí sí acuerdo con Gerardo, una de las maravillas que tiene Proust, insisto, esta especie de desdoblamiento, ¿no? Que tiene el narrador, un sujeto que por un lado cuenta su tormento y por otro lado se separa de la experiencia para analizarla con crudeza, ¿no? Porque tampoco Marcel construye un discurso, digamos, digamos, que lo exima, ¿no? Que lo libere de responsabilidad. Marcel sabe del carácter casi enfermizo que tiene ese vínculo y de la enorme dificultad que tiene para pensar de otra manera el vínculo. ¿Bien? Y esto está totalmente relacionado, muy próximo, también a su reflexión sobre la homosexualidad. ¿Mm? Sobre todo la homosexualidad pensada como una pasión que debe estar siempre oculta, que debe siempre disimularse. ¿Sí? Y el disimulo también está en la heterosexualidad, ¿no? También pensemos esa cuestión, ¿no? Esa sospecha que empieza a tener Marcel de que todos son homosexuales, que están disimulando ser heterosexuales. Eso pasa sobre todo en el Salón Verdurán. ¿Mm? Pareciera que todos los heterosexuales ahí, ¿sí? En realidad son homosexuales. Y de hecho ya van a ver en las novelas subsiguientes todas las revelaciones que vamos a tener acerca de la homosexualidad de algunos personajes de la novela. ¿Sí? Entonces, eso también me parece muy interesante y sí, coincido plenamente con Gerardo, esa capacidad que tiene Proust de analizar, de indagar, de ir al hueso, como se dice ahora, ¿no? De ir al problema y diseccionarlo. Y por supuesto también pensar que esto también es muy proustiano y ha tenido un enorme impacto en muchas de las ideas que tenemos en nuestra cultura sobre la literatura, del carácter, digamos, revelador de la literatura como una experiencia que me pone en contacto con la vida humana de un modo que ni la vida humana me pone, ¿se entiende? Es decir, la literatura me hace pensar la experiencia de la vida humana de un modo que no me hace expresar la propia experiencia. Entonces, eso va a ser fundamental y sobre esto, sobre todo, va a trabajar Proust en los 2 tomos siguientes. Sí, Nelly, habías levantado la mano. ¿Tenés el micrófono apagado? Prende el micrófono. Me Ahí parece está. interesante casi sobre el final de la novela de la prisionera, cuando el narrador finge querer romper con Albertine, hace todo como una comedia. Sí, exactamente. Pues piensen, Pero en hay un montón de realidad juegos. yo creo que no quiere romper, lo que hace es probarla o no sé qué es lo que pretende. Sí, la va poniendo a prueba. Me parece que lo que va haciendo. También me gusta lo que vos decís, hay como puestas en escena, ¿no? Muy interesante también esa cuestión de la puesta en escena de los celos, de cosas que también Marcel va como planificando, va pensando en lo que va a hacer, por ejemplo, para que no vaya al Salón Verdurán, ¿sí? Él quiere evitar a toda costa, que no es cierto, que Albertine vaya a ese salón para que no se encuentre con Mademoiselle Brintil. Entonces, lo que hace es también pensar, ¿no? Posibles escenarios o posibles estratagemas para que, bueno, se genere esto, ¿no? Bueno, se insiste constantemente Proust en el carácter ficcional de la pasión amorosa, ¿no? Que el amor y todas las pasiones vinculadas a lo amoroso se alimentan de la ficción. ¿Mm? Eso también es algo muy recurrente en la representación proustiana.
No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Sí, Teresa? Sí, Teresa, te escuchamos. Ahí está. Sí, gracias. Sí, yo veo también en en la novela, como la novela de la desilusión. Es decir, la percepción de esas chicas en flor, las jóvenes en flor, las jóvenes muchachas en flor, de ese ramillete del cual forma parte Albertín, y el acercamiento a ella y la convivencia que poco a poco lo va desilusionando, ¿no? A través de todo, de esa enorme capacidad de reflexión, de especulación que tiene, de análisis de las personas, de las situaciones y del entorno que tiene Proust. Entonces, bueno, cae en una especie de desilusión y bueno, en la cual también juega el hábito, ¿no? Y bueno, yo no terminé de leer, leí hasta la primera parte de La prisionera, no, de Albertina desaparecida. Bueno, yo leí la mayoría de las obras en francés y algo que yo sentí y que no lo sentí en las traducciones al español es el lenguaje pasado de moda, ¿no? Es decir, el uso de determinados tiempos verbales, que ya no se usan más en francés actual, tampoco se usan ni en el escrito ni en el oral, las formas del subjuntivo imperfecto, ciertos giros sintácticos, el uso de la negación, que ya no se usan más. El ne y el pa, que son las dos palabras que forman la negación, se usan de manera diferente. Yo cuando lo encontré, me dije, ay, ¿qué pasa? Yo no sé francés, porque claro, me dio vuelta todo. Y después, claro, ¿no? Me puse a buscar. No, claro, pero sí está bien lo que yo sé. Lo que pasa que esto es muy antiguo. Yo no sé si eso se siente en las traducciones. Y la traducción que vos leíste, Ariel, de Sodoma y Gomorra, ¿cómo que se llama el traductor? Me parece la mejor de todas, porque tuve Mauro Arminio se llama. Mauro Arminio, para mí es el mejor traductor, claro, no solamente en la parte léxica, sino también a otros traductores han encontrado errores sintácticos también, ¿no? Pero tendría que ponerme a ver, ¿no? Pero me gustó más la traducción de Mario Arminio. Yo lo digo, bueno, desde mi perspectiva de profesora de francés y traductora de muchos años de experiencia, ¿no? Y después, respecto al título, Albertina desaparecida, yo he leído de La prisionera y de Albertina desaparecida la edición una edición muy vieja, ¿no? En francés, del año 25, digamos la primera. El título es Albertina desaparecida. Y ese adjetivo, participio adjetival, es en francés, de acuerdo a muchos análisis lingüísticos, implica un estado, porque se puede usar con el verbo ser o estar, que significa ser o estar, ¿no? Entonces, el resultado de un proceso indica, es decir, que llega a ser un estado en un análisis desde una lingüística cognitiva, ¿no? No generativa. Entonces, yo lo leí así a la novela, como ese estado del alma que tiene Marcel cuando ella ya desapareció, cuando ella ya murió, y toda su indagación sobre la vida anterior, sobre su vida con
con Albertín sobre las posibles mentiras de sus salidas, etcétera, hacen a ese estado de tremendos celos, ¿no? De celos retrospectivos, que él mismo se critica, ¿no? A sí mismo sobre sus celos, etcétera, pero yo lo veía como ese estado tan durable del olvido, ¿no? Y un estado y un proceso, ¿no? Que ese estado de no tratar de olvidar, sino de formas que llevan al olvido, ¿no? El mismo título me hizo esperar eso. Y mi lectura estuvo impregnada de ese tipo de percepción, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, estas apreciaciones lingüísticas son muy valiosas siempre por tu experiencia. Y bueno, pensemos que hay un problema a veces con el tema de las traducciones, ¿no? Que es un tema, digamos, teórico, en realidad, de la teoría literaria, no solamente tiene que ver con el aspecto lingüístico, ¿no? Es decir, desde el momento en que el traductor se ubica en una perspectiva respecto del texto, digamos, de origen, y realiza, bueno, decisiones, ¿no? Una decisión muy común durante mucho tiempo era modernizar el lenguaje, o sea, no tratar de recrear el lenguaje o el estado de lengua, en un término lingüístico, en el que produjo el escritor el texto madre. Por supuesto, también encontrar los equivalentes es muy difícil, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, si yo quiero traducir a Shakespeare, tenía que imaginarme siendo Cervantes traduciendo a Shakespeare, que son más o menos contemporáneos, no sé si me entienden lo que quiero decir, o sea, usar ese mismo lenguaje, las figuras, las estructuras equivalentes a la del inglés isabelino, pero que, para que yo tenga una idea que es un inglés isabelino y no un inglés moderno, tenga una especie de toque de la literatura española o del estado del castellano literario del siglo XVII. ¿Sí? Entonces, son temas bien, digamos, complejos, ¿no? de realizar. También pensemos incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, la evolución histórica de las lenguas, ¿no? Hay algunas lenguas que han tenido cambios enormes, ¿sí? Y una de las lenguas que menos cambios ha tenido, curiosamente, es la nuestra, el castellano, ¿sí? O sea, los hispanohablantes tenemos mucha menos dificultad que otros hablantes de otras lenguas para leer literatura de hace 300 o 400 años, ¿sí? Más o menos desde el Renacimiento hasta acá, ¿sí? En nuestra lengua ha habido una estabilidad bastante importante, que no ha habido de ningún modo en el inglés. O sea, un angloparlante hoy, no sé, una persona de 20, 25 años, no sé, de Australia, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de la misma Inglaterra o Estados Unidos, lee a Shakespeare o lee, no sé, a Chaucer, como si fuese una lengua extranjera. ¿Sí? Como quizás teníamos que leer nosotros todavía el poema del mío Cid. ¿Sí? Si uno lo lee en el castellano original, ¿sí? La verdad que necesita una traducción todavía, porque todavía es una lengua que tiene enormes vacilaciones, que se mezcla con numerosos arabismos, etc., ¿no? Me parece que dentro de las lenguas romances, el portugués y el castellano han sido las que menos, o sea, todas evolucionan, todas cambian, obviamente no puede mantenerse una lengua estable a lo largo ni de 10 años, por así decirlo, pero aún así, formas o estructuras que se han ido como conservando y facilitan en nuestra lengua ese tipo de lecturas que en otras lenguas no es tan sencillo porque hay una enorme distancia, ¿sí? De una época al presente, ¿no? Entonces también me interesa lo que dice Teresa porque el tema de la traducción ahí también tiene esa cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y hoy por hoy, vuelvo a insistir, o sea, un traductor como Arminio tiene que buscar, por un lado, que el texto sea legible para el lector contemporáneo, ¿sí? Y a la vez que respete, por así decirlo, el estado de lengua en el que el escritor, en este caso Proust, escribió, ¿no? Entonces también hay esta cuestión, ¿sí? Y después vamos a Alicia, también había levantado la mano. Teresa. Sí, una pequeña acotación respecto a las traducciones, ¿no? Sí hay teorías, lógicamente, como en toda disciplina, sobre las traducciones, ¿no? Y una de esas corrientes habla de justamente cuando se traduce dejar presente el estado de extranjeridad, ¿no? Que es de extrañeza. Es decir, y otras dicen no, hacerlo lo más próximo
la lengua de meta, ¿no? Y al contexto social, etcétera. Pero bueno, por eso, de ahí una de las dificultades de la traducción, y siempre va a depender de desde qué perspectivas analices, qué corriente de ideas, qué enfoque utilices para con la lengua, ¿no? Mejor dicho, el efecto que quieras causar en el lector extranjero. De extrañeza, porque es una sociedad, una lengua, etcétera, diferente, lejana, más o menos lejana, o de familiaridad, ¿no? Para facilitar la lectura. En fin, eso depende de la perspectiva de cada traductor, y es un tema que se discute mucho, ¿no? Que yo en este momento ya estoy alejada, pero hace unos años, hasta hace 10 años, era uno de los temas que se discutían, qué tipo de efecto se quiere lograr en el lector, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Teresa. Alicia, ¿querías agregar algo? Sí, Teresa, te agradezco muchísimo tu aporte, porque no leo francés y aparte debe ser interesantísimo leerlo a Proust en francés. Un idioma que amo. Me acuerdo que en la historia de la lengua nos decían que el francés era el idioma dentro de los hijos del latín que más se había transformado con respecto al latín, y que el rumano creo que era el que menos se había transformado. Y nosotros estábamos en el medio. De cualquier manera, viste que está eso que dice traductor, traidor. Yo creo que traductor es benefactor, porque gracias a los traductores, nosotros, digamos, como seres humanos, hemos podido enriquecer mucho. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, quería compartir con ustedes una pequeña frase que rescaté de Proust sobre los celos. Dice: los celos son también un demonio que no puede exorcizarse y vuelve siempre encarnado en una nueva forma. Aunque pudiésemos llegar a exterminarlas a todas y conservar perpetuamente a la que queremos, el espíritu del mal adoptaría entonces otra forma aún más patética: la desesperación de no haber conseguido la fidelidad sino por la fuerza, la desesperación de no ser amado. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Alicia. Me encanta esa cita. Me encanta sobre todo el final, porque en realidad en el final de esa cita aparece como una especie de cambio de perspectiva. No sé si me entienden. En la primera está solamente la descripción, me parece, y muy en la línea de la tradición sobre los celos. Me acordaba del soneto de Góngora, que vos estabas también, Alicia, señalando ese furia mal nacida, serpiente ponzoñosa. O sea, hay toda una serie, es un soneto de esas listas, ¿no? De metáforas que le remiten, que además no nombra nunca a los celos. El poema se llama Los celos, y hay una serie, digamos, de advocaciones metafóricas, esas metáforas gongorinas, algunas muy complejas que hay que analizar y descomponer semánticamente para ver de qué me está hablando. Pero también aparece esta cuestión que es infernal, es una furia infernal, es un infierno enorme que consume al celoso, etc. Ese soneto, si no lo conocen, búsquenlo porque es muy, muy bueno y más muy propio de la poética de Góngora. Y bueno, en el mismo Otelo de Shakespeare también, por supuesto, aparece, ¿no?, la figura de Otelo consumiéndose en los celos. Por supuesto, siempre excitado por Iago, ¿no?, que es el que le mete ficha, diríamos nosotros hoy, para que se atormente y ficcionalice todos esos escenarios de infidelidad. Pero sobre todo, bueno, un poco ese infierno lo que en definitiva, y por eso me encanta esta cita de Proust, ¿sí?, plantea, o lo más terrible de todo esto, es esa desesperación, ¿no?, de que la fidelidad sea producto de una obligación, de que la fidelidad sea producto de una coacción y no una elección del otro, ¿sí? Una elección, digamos, a partir de un acuerdo, a partir de un modo de relacionarse. Y vuelvo a insistir con esto, en Proust hay una conciencia de que el problema es el modo en que concebimos el sujeto, ¿sí? Lo ha tomado maravillosamente y lo ha desarrollado complejamente el psicoanálisis lacaniano y de allí en adelante, pero
el punto de partida es Proust, ¿sí? Que toma estos tópicos literarios y los actualiza, los vuelve a tener en cuenta, ¿sí? Pero que en muchos momentos de la novela nos muestra que Marcel sí tiene conciencia de cuál es el problema. Y que es un problema que, por supuesto, desde esa perspectiva no tiene solución, ¿sí? Porque de alguna manera pensemos también que a lo largo de la novela, Marcel nos va diciendo que Albertine no es la única prisionera, ¿sí? Él también es un prisionero, ¿sí? Porque para poder generar ese control, ¿no?, sobre la conducta de Albertine, necesita también aislarse y encerrarse, ¿sí? Encerrarse, bueno, en su obsesión, en su ficción de control, ¿sí? Y eso también es interesante, ¿no? La ficción del control. El control sobre la conducta de los otros no existe. Es más, la literatura ha insistido en eso constantemente, ¿o no? El viejo celoso, el celoso extremeño, siempre es burlado. Por eso es un personaje grotesco, por eso es un personaje hasta de la comedia del arte, ¿o no? El viejo celoso es cornudo, ¿o no? ¿Por qué? Porque el control es una ficción, ¿o no? ¿Sí? Es decir, no se puede controlar el cuerpo de otro. Ese cuerpo en algún momento va a escapar, en algún momento va a escapar a la prisión del celoso. Entonces también eso es importante porque está presente en el análisis que hace Marcel de su propia conducta, ¿no? O sea, él sabe que está condenado al fracaso todo lo que está haciendo, ¿sí? Por eso a veces lo mejor sería simplemente, es curioso que la alternativa sea o la dejo o me caso, ¿sí? Porque hay momentos que son graciosísimos, ¿no? Hay momentos que están más como, digamos, atormentado por esto, entiende que la solución sería casarse. Y hay un momento, no lo voy a encontrar ahora, pero hay un momento graciosísimo porque cuando me case ya no me va a interesar. ¿Sí? Eso también, ¿no? Una concepción del matrimonio como una especie de antídoto contra la pasión amorosa, ¿no? O sea, si vos querés que la pasión se vaya, casate, porque eso seguro, tarde o temprano, mata al amor, ¿no? Bueno, Proust es muy cómico también, ya lo hemos hablado, ¿no? Hay escenas de la novela proustiana que realmente tienen un grado de comicidad enorme, ¿no? Y me parecía que una de estas reflexiones era genial, decir, bueno, el antídoto es o la dejo y la abandono, aunque ese quizás sea el peor de los males, porque voy a estar obsesionado aún cuando ella ya no esté, ¿sí? Y ahí tiene que ver con lo que vos decías, Teresa, ¿no? Respecto del significado de la desaparecida. En cambio, casándome, ¿sí?, va a matar todo. No, tarde o temprano no me va a importar el otro, ¿sí?, producto de esa cuestión, ¿no? Entonces también aparece ese humor respecto, o sea, también puede bromear ese sujeto respecto de su situación y respecto de estas cuestiones, ¿no? Bueno, un capítulo aparte, a mí en lo personal siempre me llama la atención cuando leo a Proust, esa capacidad de, en la ficcionalización, construir algo que él no era. Bueno, porque toda la crítica ha insistido, ¿no?, que estas mujeres en realidad son varones, que estos amores de Marcel en realidad son amores homosexuales en la vida de... Pero por supuesto esto es una cosa muy difícil de plantear, hasta discutible desde el punto de vista literario, de la teoría literaria, de pensar que hay una transcripción. Lo que hace Proust es ficcionalizar. Y lo interesante es que en esa ficcionalización es tremendamente agudo respecto de la heterosexualidad, ¿sí? Y esto está muy presente en muchos grandes escritores homosexuales. Pienso en Manuel Puig, por ejemplo, ¿sí? Manuel Puig le saca la ficha, vuelvo a insistir con esa metáfora, a los varones heterosexuales de una manera maravillosa, ¿sí? O sea, un hombre que incluso hasta tenía, si hubiese tenido o hubiese vivido en estos tiempos, Manuel Puig sería una mujer trans, ¿sí? Porque él se travestía, él tenía toda esa fantasía, ¿no?, de ser mujer. Se hablaba de él en femenino, por ejemplo, ¿sí? Y sin embargo, no solo está la maravillosa reflexión de Puig en sus novelas sobre el sujeto femenino, sino sobre la enorme agudeza sobre el varón heterosexual, ¿sí?, sobre la erótica del varón heterosexual. Para mí el beso de la mujer araña es maravillosa, no solo la construcción del personaje travesti, sino también del otro personaje, del macho, ¿sí?, encerrado con el travesti, ¿sí?, con el monstruo travesti. Entonces ahí
y me parece que Proust es un poco también el origen de esto, ¿no? Esa capacidad enorme que tiene el novelista de, vuelvo a insistir a esta idea bartesiana de la función endoscópica, ¿no? De meterse, indagarse crudamente a sí mismo, y a partir de ahí también poder pensar en los otros, ¿o no? En los otros que no son como él. Entonces, el proceso realmente es, para mí, asombroso en cuanto al trabajo de ficcionalización de lo amoroso y lo sexual, de una experiencia que en la vida del escritor fue predominantemente homosexual, y su capacidad de reflexionar sobre la heterosexualidad, sobre los amores y los vínculos y las relaciones y las identidades en el campo de, diríamos, siguiendo a Foucault, de lo heteronormativo. Entonces también me parece muy, muy atractiva esa cuestión en la novela de Proust. No sé si alguien más quiere agregar algo, alguna reflexión sobre lo que estamos conversando, tal vez. No sé por ahí en qué estado de la lectura de la novela andan. Algunos ya están avanzados, terminando la siguiente novela, la sexta. Otros, como Gerardo decía, estaba todavía transitando Sodoma y Gomorra. Yo tenía, ahora sí encontré la cita, ¿sí? Que yo les quería leer para ver también cómo textualmente aparece esta cuestión respecto de la muerte de Swann. En un momento dado, digamos, hay varios momentos donde se evoca la figura de Swann, pero tiene que ver, por supuesto, cuando está hablando o pensando acerca de la muerte, Marcel, y dice así, bueno, el problema de que la encuentran en la cita tiene que ver con el hecho de que son distintas ediciones y bueno, y que La prisionera no tiene división en capítulos ni en secciones, ¿no? Bueno, están hablando de Cartier con Madame de Guermantes. Dice así la frase, voy a comenzar un poco para contextualizarla y después vamos a llegar a cómo se llega a Swann. Hemos visto a Madame de Guermantes hablar de Cartier como del mejor amigo del duque de la Tremole, como de un hombre muy solicitado en los medios aristocráticos. Para la generación siguiente, Cartier se ha vuelto una cosa tan informe que casi se le engrandecería emparentándole con el joven Cartier. ¿Cómo le hubiese hecho sonreír que unos ignorantes pudieran confundirle con él? Fíjense, estamos hablando de un sujeto de enorme relevancia social que con el tiempo ya nadie lo conoce, ¿sí? Vuelvo a insistir en esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el paso del tiempo y la muerte y el valor que realmente tienen las cosas. Swann era, en cambio, una destacada personalidad intelectual y artística. Y aunque no hubiese producido nada, tuvo la suerte de durar un poco más. Y sin embargo, querido Charles Swann, a quien conocí tan poco, cuando yo todavía era tan joven y usted estaba cerca de la tumba, si se vuelve a hablar de usted, y si quizás sobreviva, es porque aquel a quien usted debía de considerar como un pequeño imbécil le ha convertido en el héroe de una de sus novelas. Es decir, fíjense, ¿no? Incluso el narrador se dirige a Swann directamente, no cambia de enunciatario, ¿no? Es usted Swann que está muerto, al que conocí poco, al que conocí cuando era joven, al que usted casi ni registró, va a sobrevivir, porque está acá, ¿sí? En mis novelas, ¿sí? Es la única, esto ya lo decían también los antiguos incluso, ¿no? En la antigüedad clásica, esta es la única forma de inmortalidad a la que podemos aspirar los seres humanos, ¿sí? A convertir la vida en literatura, ¿sí? El único lugar donde sobrevive una época, un sujeto, una idea, es en el texto literario, nos va a decir Proust. Bien, pensemos, ¿no? Toda esa antigüedad de la que ya no queda ningún rastro, pero que puede ser evocada a partir de lo que se ha escrito, ¿sí? Digamos, Troya fue arrasada, pero Troya revive cada vez que alguien lee, ¿sí? Los ciclos de los poemas homéricos o algunos otros textos que tienen que ver con eso, ¿no? Un poco, incluso ya
pienso en la literatura romántica, pero antes en el barroco, hay toda una tradición de leer, de tomar como tema la ruina. ¿Sí? A los barrocos les llamaba mucho la atención las ruinas, ¿sí?, del Imperio Romano en su territorio, que por supuesto anunciaban la ruina del Imperio Español. ¿Sí? Es decir, todos los imperios, por más grandes que sean, terminan destruidos y de eso solo quedan ruinas. Pensemos el interés por las ruinas también de los románticos, ¿no? Que incluso peregrinaban, iban, hacían casi una tarea casi, hoy diríamos, arqueológica, ¿no?, respecto del tema de las ruinas. Y por supuesto la ruina era el gran símbolo de la destrucción que provoca el paso del tiempo, ¿no? Y como, por supuesto, única posibilidad de lucha contra esa fatalidad, la producción artística, ¿no? Fíjense, Swann no ha producido nada, dice, ¿no? Swann no ha hecho nada para sobrevivir, me lo va a tener que agradecer a mí, porque lo convertí en un héroe de mis novelas. También recuerden, como yo les he dicho en algún momento, que muchos lectores de Proust, lectores contemporáneos, lectores que iban leyendo las novelas a medida que iban saliendo, sabían, ¿sí?, quiénes estaban bajo determinadas máscaras, ¿no? Es decir, Proust se sirvió y mucho del chisme, ¿no?, de la maledicencia, de lo que se contaba. Tenía una enorme y maravillosa memoria Proust para poder evocar luego estas cosas, ¿no? Pero otros tan memoriosos como él, ¿sí?, sabemos porque hay testimonios de eso, tenían claro más o menos quién podría estar detrás de determinado personaje o determinada historia que se iba desarrollando en la novela, para escándalo, por supuesto, de esa sociedad tan hipócrita, ¿no?, como la presenta claramente Proust. Yo quería retomar algo que dijo Teresa también cuando participó, y algo que ya había dicho en otros encuentros, que es esta especie de dinámica de maravilla y decepción que constantemente aparece novela a novela en Proust. En todos los planos, ¿sí? En el plano de la vida social también, ¿no? Cuando Proust ingresa a esos círculos, siempre se siente maravillado. Ir al salón de los Swann, ir al salón de Germans, ir al salón de Madame de Villeparisis, ir al salón de los Verdurán, y siempre el resultado final era la decepción. Lo mismo pasa en el plano del arte. Conoce un artista y también, como previamente conoce su obra o tiene contacto con su obra, llega con unas expectativas, se maravilla, por supuesto, y luego se decepciona. Y en el plano amoroso, por supuesto, como dijo muy bien Teresa, también pasa lo mismo, ¿no? De la maravilla de las muchachas en flor, de sus enamoramientos platónicos con Madame Swann o con Madame de Guermantes, ¿sí? Luego siempre lo que viene es una profunda decepción. Eso también lo vamos a ir viendo, ¿no?, constantemente, y un poco esto es lo que va a predominar en las dos novelas siguientes. ¿Sí? Son novelas donde prácticamente ya no hay nada de qué maravillarse, ¿sí?, donde la decepción se agudiza cada vez más, donde cada experiencia lleva a una especie digamos, de que esa decepción se profundice todavía más. Y esto, por supuesto, va a disparar unas muy interesantes reflexiones acerca de el paso del tiempo, ¿no?, de nuestra condición de seres atravesados por la temporalidad. Teresa, querías decir algo. Luego te levantas la mano. Sí, yo me pregunto, no sé si está bien hecha la pregunta y no sé cuál sería la respuesta, si además de una especie de superación del amor romántico, de esa postura del realismo que el ser humano está determinado por la sociedad, ¿no hay también una especie de contraposición o crítica al impresionismo en el arte? Es decir, ir más allá del impresionismo, es decir, cómo los sentidos, en la percepción, ¿no?, cómo el sentido de la vista impresiona y es lo que los impresionistas plasman en sus obras. Y él le da la continuación de esa percepción, que es a través de la racionalización, de la elucubración, del hábito, del olvido, es decir, la otra cara de esa percepción. ¿No habría algo de eso?
Es mi pregunta, ¿no? Sí, yo creo que sí. En mi forma de pensar también me parece que aparece esa cuestión, ¿no? De hecho, en esta novela hay un momento, cuando vos estabas diciendo eso, que se pregunta a Marcel sobre la verdad y cómo los sentidos nunca son garantía de verdad. Dice algo así, prácticamente, digamos, como que yo no puedo pensar que algo es verdad simplemente porque lo percibo con los sentidos. ¿Mm? Digamos, como que la realidad, lo que llamamos realidad, es algo mucho más complejo, ¿sí? Y creo yo, no sé si me ocurre, que el gran problema, lo estoy pensando ahora, ¿sí? El gran problema, mientras hablo, es el tiempo, justamente, ¿sí? Sí, Digamos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el gran interés que había tenido la tradición novelesca occidental era espacial, y que el realismo se había construido bajo la noción de espacialidad, ¿sí? Una nueva noción de espacialidad que por supuesto está atravesada por la expansión de Occidente a través de su empresa colonialista, ¿sí? Entonces eso impacta, por supuesto, porque cambia las condiciones, acá soy marxista, ¿no? Cambia las condiciones materiales de la producción literaria de los centros imperialistas, y por supuesto hay toda una nueva, digamos, una reformulación de lo espacial en términos del propio espacio europeo y de lo espacial en comparación con los nuevos espacios que se van conociendo, ¿sí? Y se dejaba, o al tiempo se lo simplificaba. La gran revolución proustiana es esa, la enorme complejidad, el análisis o la narrativización del impacto que tiene la temporalidad en la existencia humana. Había quedado fuera de la discusión en la novela realista. Y el impresionismo, que de alguna forma es una especie ¿cómo les puedo decir? De línea que se desprende del realismo o que empieza a pensar el realismo desde la impresión propia de la percepción, ¿sí? También deja de lado, fíjense que, por ejemplo, pienso en los pintores impresionistas que pintan el mismo escenario, el mismo espacio, en distintos momentos del día o en distintos momentos del año. No sé si es Monet o Manet, siempre los confundo, ¿sí? Aunque cuando veo los cuadros sé de quién es, pero es el que pinta Monet, de trenes. Monet ¿o es el no? que pinta, ¿no? De Sí, sí, trenes, sí, ¿sí? sí. Varios momentos del Sí, año. es la catedral de Rouen, También tiene Monet serie. O sea, parece, sí. ahí tenemos un indicio de que por lo menos a un impresionista le llamaba la atención que estamos atravesados por una dimensión temporal, ¿sí? Me parece que en ese sentido es lo que está hacia donde está yendo Proust, ¿sí? También otra cosa, piensen, por ejemplo, de Proust también se desprende en el campo de la filosofía la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Cuando uno lee ese famosísimo libro y maravilloso libro que sirve muchísimo para hacer lecturas de textos artísticos, ¿sí? Está lleno de ejemplos de Proust, ¿sí? O sea, realmente la lectura de Proust le sirvió a este filósofo hermeneuta, de la línea de la hermeneusis, ¿no? En la filosofía del siglo XX, pensar cómo percibimos el mundo, ¿no? Y cómo los sentidos no son garantía de verdad o de realidad. Graciela, creo que querías decir algo y después también Teresa. Sí, respecto del tiempo, ya los mismos románticos habían tenido la preocupación por el tiempo. Se sentían viejos siendo jóvenes todavía y sufrían por el paso del tiempo. Y después esto, en el siglo XX, me parece, a inicios, ¿no? Se hace una temática que viene también relacionada con la filosofía de Bergson del siglo XIX, más tarde con Heidegger, el ser y el tiempo, ¿sí? También. Y es notable, por ejemplo, esta preocupación por el tiempo en Virginia Woolf. Toda la novela de Virginia Woolf está atravesada por la cuestión del tiempo, algo que también a ella le obsesionaba y que incluso la afectaba psíquicamente, la condicionaba hasta para escribir. Y bueno, en Proust hay mucho en común en este sentido con esta preocupación que tenía Virginia. Totalmente de acuerdo. También recuerden, por ejemplo, Virginia Woolf
con la editorial que ya tenía, Hogarth Press, que tenía con su marido, difundieron la obra de Proust, ¿sí? En inglés. O sea, digamos, está muy fuertemente en la lectura de Joyce, Beckett, de Virginia Woolf, está la lectura de Proust, ¿sí? O sea, realmente Proust fue muy, pero muy importante. Faulkner, ¿sí? También fue un gran lector de Proust. Por ahí a Faulkner siempre lo asociamos con Joyce, ¿sí? Pero en realidad el mismo Faulkner siempre entre Joyce y Proust se quedaba con Proust. Una cosa interesante respecto a lo que dice Graciela, quizás la gran revolución proustiana sobre el tiempo, por supuesto atravesada por las concepciones de Bergson principalmente, de quien había tenido un vínculo personal, Proust lo conocía a Bergson, no sé si había sido alumno de Bergson en un liceo o algo así, pero conocía la obra, que es lo más importante, más allá del vínculo personal. Es que deja de ser solamente un tema, ¿sí? Y en ese sentido, por supuesto, la lección para mí, desde mi punto de vista, es una lección flaubertiana, es decir, convertir el tema en forma. ¿Mm? Me parece que en la literatura previa a Proust, por supuesto, siempre ha habido interés por el tiempo, por la condición mortal, por la condición temporal del ser humano, la vemos claramente en el barroco, ¿no? Los maravillosos poemas de todos los grandes poetas del barroco, Lope, Calderón, Sor Juana, ¿sí? Pero lo que quería decir es que la lección flaubertiana era convertir el tema en forma, ¿sí? O sea, que no solo sea, bueno, vamos a abordar el tema desde otra concepción, otra complejidad, pero ¿cómo hago para eso convertirlo en forma? Y me parece que justamente lo que rompe con todo y luego abre otras líneas, como decías muy bien vos, Graciela, con Virginia Woolf, con Joyce, con otros escritores importantísimos del siglo XX, es precisamente ese trabajo, ¿no? De convertir la preocupación o la indagación sobre el carácter temporal de lo humano en, digamos, la forma en que se narra eso, ¿sí? Y curiosamente encontrar en la frase, en la sintaxis de la frase, uno de los vehículos para generar esa reflexión, ¿sí? Que eso me parece que también es muy destacable, ¿no? De Proust, que encuentren esa sintaxis de la frase, no solamente una cuestión, bueno, de exhibicionismo, de virtuosismo, ¿no? Qué bien que manejo, ¿sí? La lengua o cómo la domino, que puede serlo, seguramente, el ego de los escritores, ¿sí? Es enorme muchas veces, ¿no? Pero también me parece que desde esa cuestión también va indagando sobre ese tema, ¿no? No sé qué opina el resto. Graciela, Teresa, también creo que habías levantado la mano en algún momento. Me estaba acordando también que Proust da hasta para la teoría, ¿no? La teoría literaria, porque Figuras 3 de Genet se basa en el estudio de Proust. Todos esos aportes teóricos que hace Genet, del tipo de narrador. Genet, sí, toda la narratología de la segunda mitad del siglo XX, pero le deben muchísimo a Proust. ¿Sí? Bueno, para mí Proust es el mejor alumno de Flaubert e incluso es como voy a caer en un lugar común, ¿no? Como que el alumno supera al maestro, ¿sí? La inteligencia o la habilidad, no sé, la capacidad de profundización, ¿sí? de Proust supera ampliamente la de Flaubert. Flaubert tenía algunas ideas muy interesantes, le costaba mucho plasmarlas, ¿sí? Y una de las ideas maravillosas que tenía Flaubert era el famoso diccionario de ideas recibidas, ¿no? Es decir, hacer acopio de todos los lugares comunes, de todo lo que reproducimos a nivel, hoy diríamos, de discurso social, de manera acrítica y lo tomamos como verdades, digamos, indiscutibles. ¿Mm? Un poco sobre eso trabaja Proust, sobre esos materiales flaubertianos trabaja Proust, me parece. Y lo que vos decías, por supuesto, eso lo ha convertido en un escritor tremendamente, digamos, interesante para la crítica literaria, porque además él mismo reflexiona sobre la crítica literaria, ¿sí? Fíjense que ya a partir de ahora, con esta cita que yo por eso les quería leer, vamos a encontrar cada vez más fragmentos o más momentos donde Marcel habla de la escritura de su novela, ¿sí? Es más, lo vamos a ver el momento en que él se sienta a escribir esta novela.
en esa figura, ¿no? Digamos, metaficcional, diríamos, usando un término de la crítica literaria, ¿no? Donde la novela habla de la propia novela, donde la novela se entiende como novela. Es decir, vos no estás leyendo el mundo, no estás leyendo la realidad, estás leyendo una novela sobre el mundo, una novela sobre la realidad. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, constantemente y sobre todo en el tiempo recobrado, ya lo vamos a tratar con mucho detalle, ya se los voy a anunciar en el próximo encuentro para que le presten atención a la lectura del tiempo recobrado. El gran tema va a ser ese, la relación entre literatura y vida. ¿Qué posibilidades tiene el arte de representar la vida? ¿Sí? Por supuesto, pensemos, ¿no? Ya lo venimos anunciando para Proust, en esa dicotomía, si hay que jerarquizar, ponemos al arte por arriba de la vida. O sea, la vida por sí misma no nos da nada, ¿sí? Diría Proust, la vida en sí misma, yo puedo atravesarla sin entender nada, ¿o no? ¿Sí? Y de hecho conocemos, quizás hay gente, ¿no?, que pasa por la vida sin entender nada, en absoluto, ¿no? O sea, por sí mismos los seres humanos, encerrados en nuestra subjetividad o en nuestra psique, podemos aprender muy poco del mundo. Necesitamos de los otros, ¿sí? Necesitamos de visiones más complejas, más profundas, problemáticas, que abarquen experiencias diversas, de diversas existencias humanas. Y creo yo que hasta el día de hoy, 100 años después de Proust, todavía encontramos en el arte eso, ¿sí? Encontramos que es el arte, la obra de arte, la única obra humana que nos puede ofrecer esa experiencia, ¿sí? No, la ciencia no puede ofrecer esa experiencia. La ciencia tiene otros objetos y tiene otras finalidades. No sé, los medios de comunicación, el periodismo, determinados ámbitos, ¿no?, de producciones humanas, por supuesto nos ofrecen cosas a los seres humanos, no vamos a hacer, pero nadie nos ofrece, ¿sí?, lo que nos ofrece la literatura, va a decir Proust, ¿sí? Si yo quiero entender la vida, las mejores herramientas de las que dispongo son las que tienen que ver con el arte. Y no por el valor de los artistas, ¿no? Y de nuevo rompamos con la idea romántica. Bergot se muere, insisto, cuando lo conoce Marcel, se decepciona de Bergot y se muere de la forma más prosaica y ridícula posible, ¿sí? Y encima genera esa confusión porque se muere frente a una obra de arte, ¿sí? Pero se muere por una indigestión, Bergot. ¿Entendés? Y Bergot está muerto. Dentro de 100 años nadie se va a acordar de Bergot, pero ahí están sus libros, ahí están sus obras. Ahí está la única posibilidad de resurrección que tiene Bergot. Y lo mismo está diciendo de Swann. Swann encima no produjo nada. Está dicho así, no produjo nada. Entonces, que agradezca que yo lo convierto en un personaje de mis novelas, porque es la única forma que va a poder perdurar un poco más, ¿no? En un momento dado también Proust se va a poner más negativo, más pesimista, y va a decir, no, en realidad, qué sé yo, la aspiración de fama literaria también quizás tiene una caducidad, ¿no? Puede prolongar la vida por unos años, siglos, décadas, pero a la larga también quizás todo desaparece en definitiva, ¿no? Como también nos planteaba los barrocos, ¿no? Todo es polvo, sombra, nada, básicamente, ¿no? ¿Sí? Teresa, Marta, perdón, querías decir algo. Y después vamos a Teresa. Sí, yo voy a hacer un comentario con relación a esta interpelación que nos hace el arte. Hace 2 días escuché por radio se referían a un evento que va a haber en Córdoba el día 30 de octubre. No he tomado nota del nombre del artista, pero es de acá que se refiere a un acontecimiento en el que se va a interpelar al público acerca del valor de los monumentos, ¿sí? Lamentablemente, como digo, no tomé nota porque estaba haciendo tareas domésticas, pero el planteo que hacía esta artista es que los sujetos ya no le prestamos atención a los monumentos, a las esculturas, no leemos las placas. Entonces, hicieron una intervención, creo que el día
creo que es en la Plaza San Martín de Córdoba el día 30, construyeron, a ver, una suerte de monumento, pero que está cubierto, ¿sí? Está totalmente cubierto, y ese monumento tiene ciertas particularidades que se las va a poder ver en el momento en que se descubra ese volumen, porque, y uno de los nombres que tiene el evento usa la palabra eclipse, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo, digamos, y parten de una idea, los héroes están un poco cansados de tanto heroísmo que se les atribuye, pero también cansados ante la indiferencia, ¿sí? De los sujetos que andamos por las ciudades, ¿no? Y una de las palabras del evento es eclipse. Entonces, precisamente, este evento cultural va a descubrir en un momento dado cuál es la producción que hizo esta escultora, artista plástica, para interpelar otra vez, ¿no es cierto?, a la conciencia de los caminantes, de los que andamos por las ciudades. Yo voy a tratar de buscar algún tipo de información más precisa, porque quedé profundamente interesada, ¿no? Esto de que de pronto, a ver, hay un eclipse pero a pesar del eclipse, el sol está, la luna sigue estando, los astros permanecen, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué capacidad, pensé, tiene el arte para interpelarnos, sacudirnos una y otra vez con relación a ciertos estereotipos que ya están totalmente envejecidos y por supuesto fuera de circulación? Y en cuanto a la permanencia del romanticismo, que uno de los temas también que se tocó, yo me acordé de las de las telenovelas. Si hay un género que ha reproducido hasta el hartazgo los estereotipos románticos, ha sido precisamente la telenovela, ¿no? Así que la verdad es que me enriquezco tanto con estos encuentros que les agradezco a todos, porque bueno, mi lectura está absolutamente demorada, pero ya voy a tener tiempo para disfrutar en vivo y en directo de Proust. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marta. Bueno, algunas ideas de lo que plantea Marta, bueno, respecto del lugar que ocupa el arte, esa capacidad de interpelarnos. Esos van a ser los grandes temas de las dos novelas que nos quedan abordar. A mí me gustaría, en la medida de sus posibilidades, bueno, algunos ya habían pensado esta cuestión, o ya tomaron nota de esto, porque el encuentro anterior se los había dicho, que ya en el próximo encuentro de noviembre trabajemos la fugitiva, pero también comencemos a trabajar por lo menos la primera parte de el tiempo recobrado. Porque hay como un salto importante entre la fugitiva y el tiempo recobrado, y tiene que ver con la Gran Guerra, ¿sí? Con la Primera Guerra Mundial, que aparece ya en el contexto de el tiempo recobrado. Es muy interesante el modo en que narra los efectos de la guerra Proust en su novela. Es, ya te digo, Teresa, no la tengo a mano, pero ya se las paso por el correo cuando suba el video. Es también a fin de mes, ¿sí? No sé si es 25, creo, de noviembre. Lo que les decía era lo siguiente. Presten atención a, por supuesto, cómo la guerra, de algún modo, va a hacer el golpe de gracia, el tiro de gracia, ¿no? A ese mundo, ¿sí? Que ya venía agonizando digamos, en el recuerdo
que va evocando Proust en las novelas anteriores, ¿no? En los 6 primeros tomos. O sea, si algo faltaba para que ese mundo desapareciera, más allá de quienes ascienden y quienes descienden, ¿sí? En escala social, era precisamente un acontecimiento catastrófico, como fue la Gran Guerra para los europeos. Y también, por supuesto, vamos viendo cómo en ese contexto van a ir como modificándose las relaciones sociales. Vuelve Proust sobre esa cuestión de los vínculos, esto que hemos venido charlando en otros encuentros y hoy no ha ocupado un lugar tan destacado, que es la cuestión entre la burguesía y la nobleza, esta especie de nobleza que va decayendo, como lo vemos en Charlus, y esta burguesía que va ascendiendo, como lo vemos sobre todo en Madame Verdurán, ¿no? Piensen que hay una escena clave en esta novela, que es el momento en que Morel humilla públicamente a Charlus en el salón de Madame Verdurán, lo que Marcel llama la ejecución de Charlus. ¿Mm? Incluso hay una maravillosa reflexión, porque dice, no puedo creer que Charlus no haya reaccionado. Charlus, que es un tipo que, como lo hemos visto desde A la sombra de las muchachas en flor, está por encima de todo, ¿sí? Trata mal a quien se le ocurre, tiene una impunidad social absoluta, y que haya sido, digamos, víctima de ese acto de humillación. Ahí ya estamos en presencia, como les digo, de ese mundo agonizando, ¿no? O sea, en el mundo en el que estamos viendo en La prisionera, cabe, ¿sí?, que una Madame Verdurán humille a un varón de Charlus, ¿o no? Entonces, ahí ya, por supuesto, desde ese episodio concreto, específico, que ocupa el lugar central, digamos, también de la novela, nuevamente la reunión social en estos salones, desde allí vamos a encontrar, por supuesto, en las 2 últimas novelas, ese ascenso, ¿sí?, de Verdurán y la caída en absoluta desgracia por parte de Charlus. Como yo les decía, es el principio del fin que se va narrando en las 2 novelas que nos queda abordar. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo cumplido, como siempre. No sé, Teresa, si querías decir algo, creo que en un momento dado habías puesto un dedito, una manito. Lo dejo para el próximo encuentro porque si no está tan interesante, pero vamos a... llegó el momento de Seguimos. despedirnos. Nos quedan 2 encuentros. Sí, nos quedan 2 encuentros y por eso yo les pedía que en la medida de lo posible avancen un poco con El tiempo recobrado, que también es una novela muy extensa. Bruce también había pensado en subdividirla y que finalmente se publicó en un solo volumen. Nos estamos viendo entonces, ya les voy a confirmar bien, creo que es el último sábado de septiembre, el día del encuentro, pero se los voy a confirmar cuando les suba y les envíe de noviembre. Estoy atrasado, estoy perdido en el tiempo. De noviembre, cuando les suba el video entre mañana y el lunes, les paso y les confirmo bien la fecha. Que estén muy bien, muchas gracias. Hermoso encuentro como siempre. Cuídense mucho, que anden muy bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Ariel. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias.